Buenas tardes. Tenemos hoy el gusto de tener a la doctora Silvia Lorenia Cruz Martín del Campo como expositora en esta conferencia que se titulará La neurobiología de la marihuana, es decir, los efectos neurobiológicos de la marihuana. La doctora Silvia Lorenia es licenciada en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Farmacología por el Departamento de Farmacología y Toxicología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, por las siglas CINVESTAP. Es doctora en Farmacología por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Tiene un postdoctorado por la Universidad de Medicina de Virginia, Estados Unidos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con el nivel 2. Sus líneas de investigación incluyen los efectos y mecanismos de acción de drogas de abuso en diferentes modelos experimentales, desde el nivel celular hasta el conductual. Inició su trabajo de investigación en 1987 en el CINVESTAP y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Medicina de Virginia con una beca de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Ha sido profesora regular de cursos de especialización en adicciones y a nivel de posgrado en el programa de Neurofarmacología y Terapéutica Experimental del CINVESTAP. En la actualidad es investigadora titular y jefa del Departamento de Farmacobiología del CINVESTAP. Su productividad incluye 30 publicaciones internacionales, 5 nacionales, 7 capítulos de libros y 10 obras de difusión, así como alrededor de 90 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Es integrante de diversas sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y la Asociación Mexicana de Farmacología. Bien, la conferencia va a tener una duración de 1 hora y la maestra les va a dar 15 minutos para preguntas y respuestas. No podemos utilizar más tiempo de la doctora porque tiene otro compromiso y tendrá que retirarse. Entonces le damos la palabra y un caluroso aplauso a la doctora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que los datos que tenían por ahí son como de 2008, la única aclaración es que no soy jefa del departamento hace ya muchos años y bueno, por respeto a mi jefa lo digo ahora, ¿no? Lo demás da igual, básicamente toda mi vida, hace 30 años que estudio en un laboratorio qué hacen las drogas y al estudiar qué hacen, la aproximación, que es a lo que le llamamos neurobiología, es ver a la sustancia que, aunque produce profundos trastornos en la conducta, es una sustancia química y como tal esa sustancia tiene afinidad por otras sustancias químicas que están en el cerebro y modifica la forma en la que funciona. Y en ese sentido quisiera comentarles algo sobre una droga de la que ahorita se dice todo, excepto muchas veces qué hace. Hay tanta discusión alrededor de cómo regularla o cómo manejarla o cuál es la relación que deben tener las personas en este momento, en esta situación y en esta sociedad, que con muchísima frecuencia lo que se deja de lado es el aspecto de salud. Como les decía, llevo 30 años aproximadamente estudiando las drogas de abuso y es muy curioso porque pues básicamente todos esos años, y estudiándolas quiere decir en el laboratorio, un laboratorio de investigación donde desde una célula hasta animal completo estudiamos la conducta. Entonces a una célula le inyectamos un receptor y luego vemos qué hace la sustancia sobre ese receptor o vemos qué hace sobre la conducta completa de los animales. Es una aproximación desde celular, mecanismo de acción, molecular, una sola molécula, hasta conducta.
Y en todos estos años, pues básicamente llevamos diciendo que los cannabinoides se unen al receptor fulano y hacen tal cosa. Y ahorita, curiosamente, es a veces de lo que menos quiere hablar la gente. Y hay que decirlo, no importa cuál sea el entorno, los cannabinoides se siguen uniendo al receptor CB1 y siguen modificando la forma en la que funciona el cerebro, en la que se dan las manifestaciones intelectuales y muchas cosas. Y eso es independiente del entorno en el que estemos. Y ese es el punto del que voy a hablar, en absoluto de lo demás. Con 4 puntos que quisiera tratar, son puntos que de hecho ustedes saben que ha habido el debate, se está llevando a cabo, y la primera reunión en el debate fue salud. Entonces son algunos puntos que presentamos de salud. Los otros debates tienen otros componentes, pero de estos los que yo quisiera platicarles básicamente son qué hace la marihuana y de la marihuana de qué hablamos, porque marihuana es una palabra demasiado amplia. ¿Por qué hacen lo que hacen en función de qué tenemos adentro de nuestro organismo? Yo sé que ustedes son totalmente de otra área diferente a la mía, yo trabajo con químicos, biólogos, etcétera, pero uno de los retos al hablar de sustancias psicoactivas es que nos entendamos, porque a todos nos apura. La marihuana medicinal, que es un término que se ha utilizado muchísimo y con el que yo no estoy de acuerdo, de hecho, creo que hay que hablar de medicamentos base marihuana. Trataré de convencerlos de que no es lo mismo, y de cannabinoides sintéticos, porque ahora que se habla tanto de la marihuana se olvida que hay un fenómeno enorme de síntesis de cannabinoides con el propósito explícito de hacerlos más adictivos, y esta parte se olvida. Entonces, creo que estamos hablando de todo un entorno, de todo un sistema, y en ese sistema trataré de platicar los 4 puntos más o menos brevemente. Espero que me lleve unos 45 minutos no más, para que a los 10 para las 5 por ahí estemos haciendo, si hay preguntas, y podamos platicar un poquito. Miren, cuando hablamos de marihuana, por eso les digo que yo le digo marihuana, ni siquiera le digo marihuana, ni nada por el estilo, porque ahora hasta se escribe con H, pero en realidad eso es una forma, una ortografía, digamos, más de Estados Unidos en inglés. En español cualquiera ahorita marihuana, con pura H, lo que sea, es como nos estamos refiriendo, pero bueno, eso es lo de menos. Me preocupa mucho que platiquemos de qué tiene. Para empezar, cuando hablamos de la planta, no hablamos de una sola planta, y no hablamos de una sola parte de la planta. La planta tiene, aunque son varias especies, de la que vamos a hablar es de la cannabis sativa, y porque se llama cannabis sativa, lo que tiene adentro se le llama cannabinoide, aunque en realidad vamos a ver que hay muchos compuestos. Esa planta depende de cómo crezca, cómo se cultive. No es lo mismo que son condiciones de cultivo mixto, o si está en hidroponía, en fin. Y depende de qué parte de la planta se vaya a utilizar en un preparado. No es lo mismo las inflorescencias que las hojas o los tallos. Las inflorescencias en términos generales son las que tienen, son las que tienen mayor cantidad de sustancia psicoactiva, y ahorita me refiero a eso. También depende del tiempo que lleve seca y muchas cosas más. Y los preparados después, cómo se hagan. Digamos que la forma en el mundo, con mucho, la más común es a través de una combustión fumada en los cigarrillos o en pipas de agua, aunque empieza a popularizarse de alguna manera en los preparados que se comen. Y voy a tratar de convencerlos un poco de las diferencias. No hablara yo de marihuana, sino de cualquier otra cosa que provocara menos pasiones. Cualquier cosa es diferente si se come, si se fuma, o si se inyecta, o si se unta. Aunque sea la misma sustancia, no es igual como entra al organismo. Hay otros preparados como el hashish, el aceite. El aceite, la verdad, es una cosa pues casi industrial, en donde tiene una gran cantidad incluso de disolventes, de tolueno. El hashish es un preparado diferente, con mayor contenido, pero vamos a tratar de centrarnos en los cigarrillos y en los pastelillos, brownies o lo que sea. Hay variedades, porque la literatura es muy amplia, pero nadie dice que tenga menos de 400 sustancias. La gente dice tiene entre 400 y 500. De acuerdo a lo que van leyendo, habrá quien diga 483, habrá quien diga 420, habrá quien diga 410,
pero seguro más de 400 compuestos tiene la marihuana. Lo primero que hay que decir es que no estamos hablando de una molécula, estamos hablando de una enorme mezcla de moléculas y depende de cómo sea la planta. Por ejemplo, si la planta se cultiva evitando la polinización, se consigue la variedad sin semilla porque se evita la fecundación, la polinización, y esa variedad tiene el contenido de algunos de los compuestos. Vamos a hablar de esos 400, 500 compuestos, 70 aproximadamente, también varían las cifras, entre 70 y 80, podemos hablar que son propiamente los cannabinoides. Y cannabinoides, del que importa más, el que la gente conoce más, es el delta 9 tetrahidrocannabinol, porque su nombre es químico y técnico, le decimos THC. Sin embargo, hay otros que se llaman delta 8 tetrahidrocannabinol, y me gustaría mencionar y señalar dos en particular. El THC, que es la sustancia psicoactiva, sustancia que modifica las emociones, las percepciones y el estado de ánimo. Es por lo que se convierte en una droga, es una sustancia que modifica la forma en la que se percibe y se siente, se percibe el entorno y se siente el individuo. Y otros, como el cannabidiol, que con mucha frecuencia lo van a ver como CBD, o cannabinol, al que a veces le ponen CBN, y muchos más, aproximadamente 70. Las plantas que se venden con el propósito específico de ser una sustancia psicoactiva, mientras más cantidad de delta 9 THC tengan, más potentes son y más buscadas son. La cantidad de cannabidiol en las plantas de este compuesto, que es un compuesto súper interesante en las plantas, y lo acabo de ver hoy en la mañana con una persona que me estaba enseñando unos cromatogramas y unas cosas, es prácticamente insignificante. Y por eso es muy importante que cuando hablemos de lo que sea, sepamos de qué estamos hablando. Cuando se habla de la marihuana, a lo mejor estamos hablando de 450 o 500 compuestos, o a lo mejor estamos hablando del THC. Y yo encuentro que en muchísimos medios que se están publicando, la gente los intercambia. Y entonces dice, la marihuana cura la epilepsia. La epilepsia es resistente a fármacos intratables. Eso es una falta de precisión enorme, porque no es así. Y lo vamos a tratar de platicar. Entonces, el cambiar y el utilizar como sinónimos compuestos individuales con una planta es el primer gran error, en donde muchas veces se pierden las discusiones. Perdón, no voy para atrás. Para saber qué hace la marihuana, que es lo que me preguntan, es el primer tema, ¿no? Los efectos de la marihuana, tenemos que preguntar, la primera cosa es, ¿qué es? ¿De qué sustancia hablamos? ¿Qué contenido de compuestos activos tiene? Y por otra parte, ya que tuviéramos un principio activo, 1 y no 70, de ese, ¿qué hace? ¿En dónde? ¿A dónde se une? ¿En el cerebro, por ejemplo, o en otras partes, en el corazón, en los vasos sanguíneos? ¿Con qué fuerza se une? ¿Cuánto tiempo dura unido? Eso es lo que va a determinar los efectos. Pero piensen en una medicina o en lo que sea que no fuera marihuana. Para saber qué hace, lo primero que tienes que saber es cuánto tiene. Cogen ustedes una caja de medicina y ven cuál es el principio activo y en qué cantidad. Después, pues tendríamos que saber en dónde actúa. Y de eso, ¿qué formulación farmacéutica tiene? Para poner un ejemplo, no es lo mismo una cápsula de liberación prolongada a algo que nos inyectan. La vía de administración es muy rápida, los efectos son inmediatos, y en cambio si nos untamos la misma sustancia, no vamos a sentir lo mismo que cuando es por vía intravenosa, por ejemplo. Entonces, la vía de administración, que es la que estamos platicando aquí, es fundamental. Si se toma algo, tiene que pasar por varias barreras, absorberse, aguantar el que no se metabolice en el hígado antes de llegar a su sitio de acción y llegar en cierta cantidad. No es lo mismo que si se inyecta, ni intramuscular, ni subcutáneo, ni intravenoso, son cosas diferentes. Luego la dosis, ustedes saben, sigan pensando en el Advil o la aspirina o lo que quieran. ¿Cuánto tiene esa pastilla? Y eso es fundamental. Pues no es lo mismo que sean 200 miligramos a que sean 500 miligramos. Y luego, ¿quién la recibe? Entonces les digo que pensemos en qué es, cómo se administra, a quién y cuánto. ¿Qué, cuánto, a quién, cómo? ¿No? Es lo normal.
Y esto que nos queda claro cuando estamos hablando de algo que vamos a tomar para nuestra salud, pues hay que pensarlo también con todo lo demás que pueda modificar nuestra forma de funcionar, nuestra fisiología. El sujeto es muy importante y suele no tenerse presente. No es lo mismo si esa persona está sana o si está enferma. Tampoco es lo mismo si es niño o adulto. Y aunque no me lo crean, cuando hablamos de alcohol a veces no es lo mismo que sea hombre o que sea mujer. Hay cosas que son diferencias por la fisiología, por la cantidad de agua y de grasa relativa entre los sexos. Si se tiene un hombre y una mujer del mismo tamaño y el mismo peso, la proporción de agua en la mujer es menor que en el hombre y la proporción de grasa es mayor en la mujer que en el hombre, y eso también determina qué va a ser una sustancia, porque si una sustancia se deposita en grasas va a ser diferente simplemente por sexo, y no hablo de género, hablo de sexo, simplemente cromosomas, constitución. La edad también es muy importante y la genética. Siempre les digo a mis alumnos que pues uno quisiera hacer la mejor versión que sus genes le permitan. Finalmente tenemos una carga por ahí genética que no sabemos cómo nos va a ir y que importa mucho a la hora de los efectos de cualquier sustancia que ingrese al organismo. Entonces vamos a pensar ahorita en que si eso depende de una sustancia que es una sola a una dosis, ibuprofeno, acetaminofén, lo que quieran, naproxeno, lo que sea, una sustancia a una dosis. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una planta que no sé cómo fue cultivada y esa planta tiene 400, 500 compuestos, 70 cannabinoides? Lo primero que les tengo que decir es que lo que más importa para saber qué va a ser una planta de marihuana es la razón entre la cantidad de THC, la sustancia activa, y cannabidiol. Las plantas que se utilizan como drogas tienen una enorme cantidad más grande de THC que de cannabidiol, casi inexistente, y las plantas que pudieran tener en un momento dado alguna aplicación, se buscaría que fuera mayor la de cannabidiol, que no son las que se venden porque a nadie le interesa en este momento consumir. Pero esta razón, que naturalmente y en las preparaciones que se comercializan es de muchísimas veces más THC que cannabidiol, es lo que hace a la sustancia psicoactiva. ¿Cómo se administre? No es lo mismo un ungüento, no es lo mismo un emplaste. Si se pone algo en alcohol y se pone en las rodillas que porque tienen reumas, eso nunca va a pasar al cerebro, no llega al cerebro. Tendría que pasar tal cantidad de barreras de la piel y luego la circulación y luego aguantar que no se metabolice en el hígado, que no llega al cerebro absolutamente nada, contra que se esté comiendo o que se esté fumando. Fumar, por alguna misteriosa razón, la gente lo considera una conducta de bajo riesgo. Pero yo les puedo decir que, por ejemplo, en el caso de la nicotina, si yo me inyecto la nicotina por vía intravenosa o la fumo, llega al cerebro igual en 7 segundos. Fumar es extraordinariamente eficiente porque se absorbe todo por una enorme superficie de absorción que son los capilares, todos los vasos, la irrigación del pulmón. Y la irrigación del pulmón, si cogiéramos toda la superficie de los vasos sanguíneos y la extendiéramos, es una cancha de tenis. Entonces ahí se absorbe lo que sea, por pulmón se absorbe todo rapidísimo y los efectos son rapidísimos, aunque la gente tiende a verlo y desde luego parece en cuanto a conducta mucho menos invasivo que inyectarse, pero en cuanto a eficiencia es una eficiencia enorme. Y luego el consumidor, lo mismo que decía, más salud, edad, sexo, genética, y en el caso particular de las drogas, ¿qué esperan encontrar? Las expectativas son muy importantes. Y si a esas vamos, pues les puedo decir que saber qué tiene una planta de marihuana es casi imposible, aun si nos restringimos a una sola localidad y a un solo tiempo. La variabilidad es enorme, pero siempre predomina la cantidad de THC. Además de esa cantidad de compuestos está que se fuman, y si se fuma hay un proceso de combustión, y en el proceso de combustión hay humo y la formación de algunos compuestos. Nada más les traigo esto para que se vea la comparación entre el humo de la marihuana y el humo del tabaco, y ustedes pueden ver que humo es humo. La diferencia va a ser que uno tiene nicotina y el otro tiene básicamente THC, pero en cuanto a todo lo demás es lo mismo, el proceso de combustión es lo mismo. Y ahí hay algunas cosas que, bueno, si han oído pláticas de tabaquismo, que no es mi intención, pues que incluso están más concentradas en el caso
de las constituyentes del humo, algunas de ellas carcinogénicas, igual que las del cigarro. Entonces, ¿qué hace? No puedo hablar de qué hace la marihuana, porque lo primero es la marihuana, cómo, en qué cantidad, a quién. Es más difícil hablar de lo que habla de marihuana. Vamos a hablar entonces de qué hace el THC, que finalmente es el compuesto psicoactivo y el que se está consumiendo. Y en ese sí hay estudios muy claros, dosis-efecto, cantidades, vías de administración. Respecto a la vía de administración, no va a cambiar del THC sus efectos, pero sí la duración y el tiempo en que se alcanzan. Ustedes saben, por ejemplo, que si algo se inyecta o se fuma, es rapidísimo. Y en la conducta particular de fumar, el consumidor puede titular, le decimos, controlar, si siente que se pasa el efecto, porque deja de fumar. ¿Sí? En la conducta de consumir, de ingerir, cuando come, va a tardar más porque tiene que pasar la absorción por tracto gastrointestinal a sangre, de sangre al cerebro, y entonces no va percibiendo los efectos. Al no ir percibiendo los efectos puede seguir consumiendo, y si luego se acumulan, pues ya no hay mucho que hacer porque ya entró la sustancia, y hay que esperar que se metabolice y que se salga. Hay menos control con las formas por vía oral. Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo primero que produce en la gran mayoría de las personas el delta-9-THC es una euforia inicial, relajación, pero en algunos casos en una proporción ansiedad y paranoia. Esta paranoia es la ansiedad de ser perseguido y mucha angustia. Esto es generalmente en minorías. A la mayor parte de las personas no le pasa, a quien le pasa se asusta mucho y le puede pasar desde la primera vez. Las otras cosas son las alteraciones en la percepción, particularmente de espacio y tiempo. El espacio se juzga mal. Saber si yo estoy ahorita y digo, bueno, de aquí a allá debe haber 2 metros, una persona bajo los efectos de la marihuana con delta-9-THC puede no evaluarlos y dar una cifra completamente diferente y completamente alejada. Las distancias se juzgan mal. El paso del tiempo también se juzga mal. Aparentemente pasa mucho más lento que lo que una persona percibe o un reloj percibe. Las personas sienten que pasa más lentamente el tiempo. Hay aumento de frecuencia de latidos del corazón, o sea, hay taquicardia, disminución de la presión arterial. Entonces, aunque está latiendo más rápido el corazón, tenemos los vasos sanguíneos dilatados, y al estar dilatados tenemos esa baja de la presión. Resequedad de la boca, disminuye la motilidad de todo el tracto gastrointestinal. Ese es un efecto que técnicamente le llamamos anticolinérgico, pero que lo que quiere decir es que todos los movimientos del tracto gastrointestinal, de estómago e intestino van lentos, y eso cambia la absorción de las sustancias, porque todo tarda más. Aumenta el apetito, que eso es uno de los efectos más conocidos, lo que le llaman monchis. Disminuye la coordinación motriz y tiempo de reacción, o sea, la capacidad de responder a cualquier movimiento, a cualquier cosa es más lenta. Disminuyen las respuestas inmunológicas, eso es algo de lo que hacemos incluso en el laboratorio. Tenemos las celulitas ahí que van a liberar algo para defenderse de una infección, y si tienen delta-9-THC liberan menos de la mitad, o sea, hay cambio en la respuesta inmunológica, y disminuye la memoria de eventos recientes. Eso se puede ver, se sabe en los humanos, y se puede reproducir en el laboratorio en muchos modelos animales. ¿Qué pasa entonces? Y voy a tratar de ser breve, con algunos de estos efectos que puedan incidir a la hora de que una sociedad lo esté consumiendo. El primero es el mayor riesgo de fracaso escolar. Nada de lo que estoy diciendo, nada, es mi opinión. Todo tiene muchas referencias y se refiere a lo siguiente: si tienes menor capacidad de recordar los eventos recientes y van a clase bajo los efectos de cannabinoides, pues la capacidad de recordar lo que pasó en clase es muy baja. Llevo 35 años de maestra y se los puedo asegurar, de decirle, mejor salte, no tiene ningún sentido que entre esa clase. Y si bien, ahorita les platico cuándo eso puede ser reversible y cuándo no, si bien eso en una persona luego puede pasar, el fracaso escolar se asocia a los usuarios, porque es más fácil que les vaya mal en la escuela. Y entonces hay una serie de seguimientos en diversos países para ver como que qué tan mal les va en un momento dado, el seguimiento a lo largo de los años. Estadísticamente hay mayor tasa de dejar clases, etc.
El otro es que si no puedes juzgar la distancia y el tiempo, la posibilidad de tener un accidente de tránsito es mayor. Porque simplemente frente a un evento, como que se meta el señor de al lado, la capacidad de reacción es más lenta, y qué tan cerca está el coche también es más difícil de medir. Y en cuánto tiempo llega, si está alterada la distancia y tiempo, eso aumenta. Dicen algunas personas que los que consumen, estos son estudios de Estados Unidos, que los que están consumiendo cannabinoides manejan más despacio porque se saben menos hábiles. Pues eso es una cosa que se circunscribe la capacidad de Estados Unidos en ciertas partes. En México, si manejas más despacio, de todas maneras chocas, o chocas con más probabilidad. O sea, lo que quiero decir es que es fisiológico que la capacidad de reaccionar es más lenta y la capacidad de juzgar espacios y tiempo también. Entonces esto es un estudio que se llama metaanálisis, en donde se ve cuántas veces, no es un estudio, sino es un estudio de estudios. Toman muchos estudios, ven en qué condiciones están hechos y los comparan. Y en términos generales, esto quiere decir que es igual si se consumió o no, y esto quiere decir que es veces más. Hay quienes dicen que son hasta 10 veces más riesgo de tener un accidente. Hay quien dice que es tan variable que no pueden concluir nada. Hay otros que dicen que son 5 o 3 veces. El consenso internacional es que aumenta cuando menos al doble el riesgo de tener un accidente al manejar maquinaria cuando se está bajo los efectos de cannabis. Si esto se combina con alcohol, incluso si la dosis es muy baja, tanto de alcohol como de cannabis, se potencian los efectos, porque disminuye mucho la capacidad de reacción. Como es humo y como es muy parecida a la conducta de fumar, en seguimientos de 40 años, esto no traje ni un estudio que no sea un resumen de otros estudios, o sea, estudios que realmente representen bastantes otros estudios, y se empieza a ver, y bueno, ya en cohortes largas de 40 años, pues se ve lo mismo básicamente que se ve con el cigarro. La asociación a la exposición del humo tiene efectos como bronquitis, tos y todo este tipo de cosas, muy parecidos a los que se producen por la combustión del tabaco, que no tienen que ver directamente con THC, sino con quemar, con la conducta de quemar y la producción de benzopirenos y de nitrosaminas. Otras cosas que suceden a largo plazo cuando ya las personas lo están utilizando de manera repetida son que se puede producir tolerancia a algunos de sus efectos, no a todos. Por ejemplo, el asunto de los vasos sanguíneos que se dilatan y bajan un poco la presión, para esa casi no hay tolerancia. Para el hambre tampoco hay tolerancia, se sigue produciendo tolerancia, pero para algunos efectos psicoactivos de cómo se siente en sí. Y la dependencia que podría tardarme un rato largo en definir, pero no lo voy a hacer. Simplemente la dependencia me refiero como sinónimo de adicción, o sea, es un trastorno conductual, un problema de salud, en donde las personas no tienen el control que desearían tener sobre el consumo de las sustancias y que las consumen. Uno de los rasgos más característicos es consumir sabiendo que me hace daño y no deseando hacerlo. Creo que este es el caso más fácil que podemos identificar, es de las personas que fuman. Si ustedes van a un auditorio con gente de cierta edad, preguntan cuántos fuman y alzan la mano, y luego dices cuántos quisieran dejar de fumar, son casi las mismas manos. Es una conducta que con mucha frecuencia la gente dice, es que lo sigo haciendo, pero ya sé que me hace daño y quisiera no hacerlo, y el año que viene, ¿no? Hay una conducta ahí de consumo a pesar de tener conciencia del daño. Es evidentemente pues un trastorno de salud, y a ese me refiero cuando hablo de dependencia. ¿Cuántos desarrollan dependencia? De las personas que son usuarios, que la prueban, que la consumen, que les interesa, ¿cuántos de esos pueden llegar a tener el trastorno de adicción? Miren, este es un estudio grande en donde se determinó que 1 de cada 9 de los usuarios que no son que lo probaron una vez, sino que lo prueban y siguen experimentando, 1 de cada 9 se puede convertir en un dependiente a la sustancia, siempre y cuando hayan iniciado su consumo después de los 18 años. Pero si lo iniciaron antes, es 1 de cada 6. Y este aumento en la susceptibilidad es común a todas las drogas.
Mientras más joven se inicia, más fácil es que se llegue a desarrollar una conducta de dependencia. Y esto es algo que está reconocido en todas partes en el mundo, y por eso incluso cuando hay otras sustancias, como por ejemplo el alcohol, dicen, bueno, pero no antes de los 21, ni siquiera de los 18. En muchos países dicen, pero no antes de los 21. Y ahorita les explico por qué. Básicamente el sistema nervioso es mucho más susceptible a los efectos de lo que sea, mientras más joven esté y más en desarrollo esté. Lo entendemos cuando el desarrollo es intrauterino. Todos sabemos que un bebé, cuando se expone la mamá a algo, está muy susceptible porque el sistema nervioso se está desarrollando y puede haber efectos incluso de teratogénesis, o sea, de problemas de desarrollo, de malformaciones. Lo que no tenemos tan claro es que el adolescente sigue en desarrollo. Y cuando les dices que siguen en desarrollo hasta grandecitos, hasta se te ofenden. Pero resulta que así es, ya ni siquiera son los 18, biológicamente son como los 25. Pero ok, vamos a dejar a un acuerdo de los 21. ¿Por qué? Porque la maduración del cerebro va de la parte posterior a la parte anterior. Y esta parte, que le llamamos la corteza prefrontal, aquí atrás de la frente, esa parte del cerebro es la última en madurar. Tarda muchísimo y se va desarrollando a lo largo de la adolescencia. Mis hijos se burlaban mucho de mí porque cuando me decían algo, le decían no, me decía, ¿por qué? Porque no se ha desarrollado tu corteza prefrontal. O sea, mamá, eres la única persona del planeta que da esa razón, es la única razón válida, no te voy a echar ningún chorro. No se ha desarrollado tu corteza prefrontal, está susceptible y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque una vez que se desarrolla, ¿y qué es la corteza prefrontal? La corteza prefrontal es la parte evolutivamente más nueva en el cerebro del adulto, es la parte que más años la ha llevado a la evolución y que nos permite tomar varias decisiones en función de consecuencias. Es algo que aprendemos al crecer y decimos, pues no tengo ganas de ir, pero si no voy, me truenan, o no tengo ganas de, pero si no lo hago, ¿no? O tengo ganas de pasarme el alto, pero ahí está el policía. O sea, este tipo de cosas está en la corteza prefrontal diciendo pros y contra, y termina de madurar por ahí de 22, 23, 24, hay una controversia, pero antes de los 18 está inmadura. Y es parte de la riqueza evolutiva. Los jóvenes se avientan, los jóvenes se arriesgan, y los jóvenes hacen que la humanidad haga cosas diferentes. La cosa es que en sus riesgos no se metan autogoles. Y esa es la parte en donde quisiéramos que nos crean que cualquier cosa que modifique la función del cerebro y se empiece a consumir antes de los 18 años, modifica profundamente el desarrollo del cerebro. Y el cannabinoides no son diferencia. Por eso, ¿qué pasa con la memoria? Las personas que empiezan a consumir cannabinoides cuando son mayores de edad tienen un déficit cognitivo y tienen un deterioro de la memoria, pues si dejan de consumirlo, lo recuperan. Es un déficit moderado, no es que sean mensos, ni mucho menos. Es un déficit que si van a clase no se van a acordar, no lo van a aprender, y cuando pase y dejen de consumirlo unos meses después van a recuperar eso. Pero si empiezan a consumir antes de los 18 años, el déficit cognitivo permanece. Por eso la falla escolar se ha asociado a estas cosas. Resumidas cuentas, son dos poblaciones, adultos y jóvenes. Lo que pasa con el déficit cognitivo, lo que les digo, este déficit puede mantenerse, y hay un chorro de estudios súper interesantes, algunos suecos y esos, en donde toman a los niños allá, desde el vientre materno, desde el cuidado prenatal, y luego los siguen a lo largo de toda su vida, y luego llegan a los 18 años y cubren el ejército, van al ejército todos. Entonces también saben cómo les va antes de los 18 años y tienen a todos registrados a los 18, luego todos tienen servicio de salud gratuito, entonces todos tienen sus antecedentes y pueden hacer estudios prospectivos y lo que quieran y retrospectivos, y ahí se ha visto que hay un déficit cognitivo que puede durar mientras más jóvenes inicien el consumo. Hay otras cosas como una asociación con mayor facilidad de que se produzcan otros trastornos psiquiátricos que son más frecuentes cuando se inicia el consumo más jóvenes. El riesgo de trastornos psiquiátricos es importante y del que se habla mucho, la esquizofrenia. Pero la esquizofrenia, cannabis no produce esquizofrenia, eso está clarísimo.
Cannabis facilita que se desarrolle esquizofrenia en los sujetos vulnerables. Entonces yo digo, no hay que decir ninguna mentira. Cannabis no produce muerte por sobredosis. No es cierto. Pero eso no significa que no haga nada. Hace otras cosas. Y cuando uno no sabe qué genes traes, si hay un gen que tenga, vamos, si hay una historia, sí, pues no sabes qué genes traes, pero sí puedes tener una idea de la historia familiar. En historia familiar con trastornos maníaco-depresivos, o sea, bipolares, con esquizofrenia, con depresiones, con ansiedades grandes, el consumo de cannabis es más fácil que precipite que se manifiesten esas cosas. Por sí mismo, solo puede producir paranoia en ciertas personas. Pero sí favorece, hasta triplica el riesgo de que se manifieste psicosis en quien tiene la vulnerabilidad genética. Bueno, entonces, ¿por qué hacen esas cosas? Este es el punto más largo, me voy a este otro punto rápido. ¿Por qué pueden hacer tantas cosas? Pues porque actúan sobre receptores que tenemos en el organismo y que los reconocen casi como si fuera algo propio. Tenemos que hablar entonces de endocannabinoides. Tenemos sustancias que actúan en las mismas partes que actúan el THC, nosotros, que producimos nosotros, y se llaman endocannabinoides. Entre ellos tenemos al 2-AG y a la anandamida, que son cosas, cuando ven esta estructura, yo sé que no son químicos ni nada parecido, pero esto quiere decir que tiene mucha afinidad por grasas, se depositan mucho en grasas. Y bueno, tienen receptores y tienen mecanismos. Nuestros cannabinoides endógenos se producen a demanda, cuando los necesitamos, cuando nos golpeamos, cuando tenemos sueño, cuando hay muchísima excitabilidad en el sistema nervioso, se producen nuestros cannabinoides, cuando el cuerpo los necesita. Duran muy poquito porque se degradan muy rápidamente, pero hacen su efecto, y hacen un efecto en general de inhibición. Y estos endocannabinoides, del cual el más conocido es la anandamida, tienen una duración en el cerebro de unos cuantos minutos. Pero como tienen dónde actuar, si llega una sustancia de fuera, como el THC, que se parece, se une ahí, con la diferencia que dura unas 2 horas ahí pegado. Entonces tiene los efectos, pero tiene efectos anormalmente largos. Y eso hace que el cuerpo pueda tratar de ajustarse a que hay un exceso de esa señal aparentemente endógena. Les platico de esto que ustedes dicen, bueno, pues qué horror que me pongan estas cosas, pero esto que se llama FA, que es una hidrolasa de ácidos grasos, es la enzima que hace que las sustancias endógenas se rompan y dejen de tener efecto. Es importante por lo que les voy a platicar a continuación. Esos receptores están en muchas partes en el cerebro, tienen funciones del control, de la coordinación, por eso cuando hay cannabinoides no se pasa y entonces pues no lo controla bien. Juegan un papel esos receptores en el aprendizaje y la memoria. El exceso de cannabinoides afecta aprendizaje y memoria. El exceso me refiero a los no endocannabinoides, sino los fitocannabinoides, los cannabinoides de planta, y las otras cosas de las que ya hemos platicado ahorita, como ansiedad y etcétera. Esto me lo voy a saltar. Solamente les quiero comentar que otra vez esos cambios, los cannabinoides, bueno, regreso muy rápido, los cannabinoides tienen un papel muy importante en el desarrollo del cerebro. Cuando el cerebro va creciendo, las neuronas se están comunicando entre sí, y si esta comunicación es excesiva, se producen endocannabinoides y dicen ya cállate, modulan la transmisión excitadora del cuerpo. Y esto sucede en la adolescencia todo el tiempo. Si en la adolescencia hay un exceso por las sustancias exógenas, esa modulación se afecta. Y eso es a lo que han relacionado con que incluso la conectividad entre diferentes zonas del cerebro cambian cuando las personas empiezan a consumir marihuana muy jóvenes o en usuarios de mucho tiempo. Y entonces aquí pueden ver que hay vías anormales de conectividad. Eso probablemente tenga que ver con el que se favorezcan las enfermedades psiquiátricas en sujetos vulnerables, y bueno, que hay varias alteraciones incluso estructurales. Y con eso voy a dejar más o menos el endocannabinoide, el cannabinoide exógeno, y me paso a este punto que se está mencionando mucho y quiero tener un poquito de vocabulario directo. ¿Qué es la marihuana medicinal o medicinas basadas en marihuana? La marihuana puede ser medicina como tal,
Cuando hablamos de una medicina hablamos de un principio activo a una dosis, en una forma de administración controlada. La marihuana no cumple esas razones, ¿sí? Sobre todo la marihuana en la calle. Esa marihuana no tenemos idea qué tiene, solo sabemos que tiene mucho THC. Entonces, ¿de qué hablan cuando hablan de marihuana medicinal? En realidad están hablando de compuestos puros, nada más que el lenguaje se hace demasiado laxo. Y eso está llevando a una confusión en donde dicen, bueno, si la marihuana cura la epilepsia, y lo he oído en niños de secundaria, no me puede hacer daño. Si la marihuana es medicina, no me puede hacer daño. Tienes que empezar a ver qué es una medicina. La marihuana no es una medicina. Hay compuestos cannabinoides que tienen potencial de ser utilizados como medicina. Compuestos activos que tenemos en cantidades. Entonces la marihuana no es un medicamento. Lo que sí puede ser son compuestos en cierta cantidad, en cierta forma para ciertas personas. Y de ahí se han probado dos, que ya han sido aprobados por FDA. Y cuando digo que los han aprobado un compuesto en una formulación farmacéutica a una dosis. No fumado, no comido y no mezclado con otros 480. Y esos tienen la FDA es quien aprueba las medicinas, todas las que tomamos nosotros, las aprueba la FDA, y tiene protocolos. Hay varios cannabinoides naturales y sintéticos que tienen potencial terapéutico. No tienen nada que ver, y eso lo digo en todos los foros, que algo porque es natural sea bueno. Esa parte ni siquiera entiendo de dónde sale, pero la oigo tanto y dicen, pero es que la marihuana es natural. Y el veneno de alacrán. Y la sábila y la manzanilla, o sea, tomen cosas positivas y nobles y loables e inertes y venenosas, y da igual ser natural o ser sintético, no tiene nada que ver con la calidad de los efectos. Entonces hay naturales y sintéticos que hacen daño mucho, y hay naturales y sintéticos que tienen potencial terapéutico, y hay muchos estudios clínicos en proceso. Los estudios clínicos van básicamente por el cannabidiol, el primero que les mencioné. A ese le apostamos muchísimo y nos encantaría verlo desarrollarse. Para que entiendan por qué en realidad es un lenguaje laxo y hasta cierto punto irresponsable decir que la marihuana es medicina. Les voy a decir cómo llegas a que algo sea medicina. Lo primero es que haces una fase 1 en donde voluntarios sanos, gente común y corriente que no está enferma, se le da pastillas a cierta dosis en forma controlada cada cierto tiempo y vean que no sean tóxicas. Vean que no les hace nada, vean que no les genera un problema y le miden cuánto tiempo tardan en metabolizarlas, en eliminarlas, si les produce urticaria, si no les produce, son sanos y son unos cuantos, 20, 15 personas. La segunda fase es que se toman pacientes. Ahora sí es una gente que tiene un trastorno, por ejemplo esclerosis múltiple, y a esa persona vamos a decirle, vamos a ver cómo te va con esta sustancia que estoy desarrollando. Primero te voy a dar, por cuestiones éticas, lo que mejor funciona, y luego voy a comparar a este grupo de 100 pacientes más o menos, a los que les funciona lo mejor posible esta medicina que ya está en el mercado, con otra que tomé esa medicina más mi sustancia nueva, y veo si le va mejor, ¿sí? Y luego tomas un chorro de personas en muchos hospitales y a todos les haces la prueba y ves si es mejor o peor, por ejemplo, que el placebo, porque si te dan una cosita con azúcar en una pastillita mona y te dicen que te va a aliviar, a un porcentaje de personas la alivia, porque lo creen, aunque no tenga sustancia activa. Entonces tienes que demostrar que es mejor que un placebo. Y luego, aquí cuando a todo el mundo le fue bien, lo comercializan. Ya que lo comercializan, todavía está en estudio, a eso se le llama la fase 4. Y en la fase 4 es, ahora que se utiliza como medicamento, avísenme si hay algún efecto adverso en todo el mundo, después de cierto tiempo. Bueno, eso es para que haya un medicamento. Por supuesto en la marihuana jamás va a pasar eso, porque la marihuana es una mezcla, ¿sí? Entonces, ¿qué sí se está estudiando? Se está estudiando, por ejemplo, ya les decía, el dronabinol y el nabilone, que ya tienen hasta nombre comercial, y que aunque el THC es una cantidad sumamente baja,
y es por vía oral y tiene una liberación que no llega casi nada al sistema nervioso central. Llega muy poquito y no se parece al THC en cantidad y en velocidad y en absorción que llega por vía intravenosa. Entonces podemos sacarle jugo. ¿Para qué se utiliza? Bueno, el primero es por boca, es una dosis muy bajita y se tiene que utilizar para aumentar el apetito. Esa parte que decíamos que consumir marihuana a la gente le da mucha hambre, bueno, ¿qué tal para los anoréxicos? Entonces se toma una sustancia controlada a una dosis específica en una población específica por un tiempo determinado, se puede convertir en algo que favorece, ¿sí? Entonces esa es una de las cosas en las que se puede hacer cuando la gente está sin comer. Esta otra también, si ven, para náusea y vómito, cuando no funciona nada de lo que quita la náusea y el vómito en pacientes con cáncer. Entonces se busca el nicho en donde puede tener una utilidad a esa población en esa dosis y con esa forma. ¿Qué hay con la epilepsia? La epilepsia es un trastorno que tiene varias manifestaciones y hay un tipo de epilepsia que es refractoria a medicamentos, quiere decir no funcionan los medicamentos y no se van a curar, solo se puede controlar. Y cuando unos no han funcionado puedes cambiar a otros y esos otros un ratito van a mejorar. ¿Qué se está utilizando en esta niña? Que se ha utilizado mucho el caso, cannabidiol, no marihuana. No es marihuana para curar la epilepsia, es cannabidiol para que durante un tiempo se controlen un poco algunos de sus síntomas. Por vía en un aceite, por vía oral, no es estar fumando marihuana. Y bueno, a esto los que somos farmacólogos, pues nos parece que es muy importante meterle investigación y buscar en dónde podemos sacarle lo bueno, como lo hicimos hace muchos años con el opio. Del opio había muchísimo problema de adicción y hay un problema enorme de adicción y de muerte por sobredosis de heroína en Estados Unidos. Pero todos ustedes, con toda probabilidad, han probado un opiáceo, nomás que ni lo saben. Pero si han tenido diarrea, la probabilidad de que hayan probado un opiáceo es altísima. Nomás que conseguimos sacar una sustancia que no tiene potencial adictivo, que no se siente nada, que no pasa al sistema nervioso central y que para completamente la diarrea. Hace años había que fumar opio para que se parara la diarrea. Ahorita se toma esa sustancia. Entonces, los que desarrollamos medicamentos lo que queremos es tener la sustancia más segura, no la forma más insegura y menos predecible. Y bueno, aquí en desarrollo está una mezcla aquí de algunas cosas, en donde se está viendo mezclas de THC y cannabidiol, altas de cannabidiol. El cannabidiol pensamos que va a hacer maravillas, creemos, porque no tiene efectos psicoactivos. No tiene ningún efecto del THC y tiene efectos que pueden ser benéficos. Y luego ha habido datos en donde no nos sale bien. Este llegó a fase 4, la fase 4 es que se vendió. Se llamaba Rimonabant, bloqueaba los efectos de los cannabinoides endógenos y dijimos, si cannabinoides dan hambre, bloquear los receptores la va a quitar. Y entonces se comercializó para la obesidad. Y produjo muchísimos síntomas, nadie lo esperaba, donde se empezaron a ver síntomas de adversos psiquiátricos, ansiedad, depresión, y entre las depresiones algunos suicidios. Se tuvo que retirar del mercado después de muchos años de investigación y de que muchas personas pensamos que iba a funcionar bien. Y este es el caso más impresionante, porque este pasó en enero, 16 de enero. ¿Se acuerdan que les hablé de la FAH? FAHH, que es la enzima que hace que se vayan los endocannabinoides endógenos. Pues súper listos los investigadores, dijimos, ¿qué tal que inhibimos a la FAH y pues ahora tengo más rato mis cannabinoides endógenos y entonces no es una sustancia exógena y va a tener un chorro de efectos buenos? Y la verdad es que aparecía, lógicamente el diseño era muy bueno y falló en fase 1, o sea en voluntarios sanos. Lo deben haber leído, muerte cerebral en una persona. Esto es absolutamente improbable, es muy mala suerte. No creemos que vuelva a suceder, pero quiero decirles que el desarrollo de medicamentos, con base en lo que sea, es muy delicado.
y pensar que vamos a encontrar la panacea que va a curar absolutamente todo, ya no digamos en una sustancia activa, sino en quién sabe qué planta consumida, de quién sabe qué manera, en quién sabe qué persona, es una ilusión. Es una ilusión que se antoja que sea cierto, pero no va a pasar. A pesar de que lo están tratando de vender. Ahora, ¿por qué hay clínicas, entre comillas, que dicen que son para que las personas se dicen, me duele la cabeza y yo voy, por eso me lo den? Las razones de fondo es que es un gran negocio. Las otras es que la persona se siente psicoactivamente mejor, porque es una droga psicoactiva y aumenta el estado de ánimo. Entonces, si te sientes mejor, pues crees que estás mejor, y a veces sentirte mejor es muy importante, pero no está curando nada. Y esa es una parte que sí quisiera dejar claro, porque la mezcla es enorme. Por último, y ya en 2 minutos les comento que así como hay industrias, personas, vidas que se dedican a tratar de quitarle la parte negativa y peligrosa a las sustancias que nos rodean para desarrollar medicamentos, está la otra parte. Está el que toma todas las que se han desechado, que son muchísimas en investigación, y las utiliza para venderlas en mercado negro como drogas mucho más potentes que la marihuana. Esos son los cannabinoides sintéticos como el Spice, el Spike y varios que los venden como aromatizantes y lo que sea. ¿Qué son? Son compuestos químicos sintéticos. No, a ver, lo primero, no es marihuana producida químicamente. No es cierto, tendría que tener la composición y el delta 9 THC, ni siquiera es THC. Son derivados de THC que se han sintetizado y que han resultado ser mucho más psicoactivos y generar mucho más dependencia que la marihuana con menor cantidad. ¿Qué se vende en estos frascos, en estas bolsitas que las ponen como si fueran té? Y si uno lo de atrás, bueno, parece aderezo de ensalada, ¿no? Eso que son plantas y que dice que son milenarias y utilizadas por culturas, etcétera, eso es solo el vehículo. Esas hierbas se rocían con líquidos que tienen al cannabinoide exógeno, mucho más potente que el T9-THC, se rocían, entonces son un vehículo de administración de otras sustancias. Y pues tienen efectos parecidos a cannabinoides, pero mucho más fuertes y con mucho más riesgo de paranoia y todos esos efectos. Para terminar, cannabinoides, el delta 9-THC no produce muerte por sobredosis. Y eso es cierto. La carga global de la enfermedad cuando se ve, se piensa, siempre se evalúa para cualquier sustancia o para cualquier cosa es cuánto es muerte por causa directa, cuánto es muerte por causa indirecta, crisis por intoxicación, daño orgánico, deterioro de enfermedad, o sea, varias cosas. Podemos quitar la muerte por sobredosis porque prácticamente no se da, pero los demás efectos adversos que pueden ser para el propio usuario o para los demás y que pueden ser dentro de los físicos y psicológicos o sociales, existen por las formas de administración independientemente de que se cause muerte o no. Y creo que la sustancia, como les digo, en el acuerdo legal al que se llegue en diferentes momentos, en diferentes tiempos, sigue teniendo efectos sobre los receptores CB1 y sigue haciendo lo que ha hecho toda la vida. Y no hay que perder esa perspectiva, porque si perdemos la perspectiva de salud, pues lo vamos a ver en los próximos años. Eso acabaría, muchas gracias. Jóvenes, tiene usted la palabra para preguntarle a la doctora. Adelante. Hola, buenas tardes. Hablaste mucho del desarrollo neuronal de gente menor a 18 años con respecto al uso de cannabinoides, pero ¿qué podemos concluir nosotros ya como adultos en cuanto a ingerir pues, sustancias que causan un cambio neurológico, ya sea alcohol, otra droga, comparado con el uso de cannabinoides? ¿Podemos realmente pensar que vamos a adquirir algún perjuicio, digo, que nos va a perjudicar de alguna forma? Sí. Porque, digo, México es una sociedad que acepta mucho el alcohol, ¿no? Ajá. Y
no se habla tanto respecto de estudios de qué tanto te afecta neurológicamente. No, sí, cómo no, lo que pasa es que la gente no los oye o no se habla en los medios, pero sí hay muchísima investigación y tienes toda la razón. No te voy a hacer una comparación directa entre alcohol y cannabinoides por varias razones, no son comparables en este momento. El número de usuarios de alcohol no se compara con el número de usuarios de cannabinoides. Entonces la comparación directa en términos de cuánto afecta no se puede hacer en este momento, seguramente se podrá hacer en momentos posteriores, por ejemplo en lugares como Colorado. Ahí vamos a tener las posibilidades de hacer unas comparaciones. Lo que sí te puedo decir es lo que comenté a lo largo de la plática. Pasando los 21 años, el riesgo de dependencia disminuye, pero sigue siendo 1 de cada 9. 1 de cada 9 usuarios regulares desarrolla dependencia. Y el riesgo a cualquier edad, eso quizá también habría que mencionarlo en el alcohol, no es nada más el alcoholismo cuando hablamos de alcohol. Cuando hablamos de alcohol hay que decir, bueno, por muy no alcohólico que seas y por muy adulto que seas, si te pasas de cierta cantidad y coges un coche, chocas. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? La intoxicación aguda tiene consideraciones particulares respecto a la sociedad. Lo que diría claramente es 1 de cada 9 produce dependencia y además el déficit cognitivo es larguito durante la capacidad de aprendizaje bajo los efectos de cannabinoides, que son mucho más largos de lo que la gente siente. La gente tiene un efecto psicoactivo que dura unas horas, pero el depósito de cannabinoides y otros efectos duran hasta una semana. Entonces el asunto, por ejemplo, en desarrollo escolar, es algo que tendremos que ver cómo se va dando, si se presenta, ¿sí? Riesgo de muerte no hay, riesgo de dependencia sí, riesgo de tolerancia sí, riesgo de abstinencia también, riesgo de sufrir accidentes también. Y desde luego, de acuerdo a la propensión particular, mayor riesgo de que se manifiesten algunos trastornos psiquiátricos. Adelante. Gracias. Perdón. Doctor, una inquietud. Estamos hablando, usted está comentando todas las consecuencias que tiene la marihuana así en términos generales, pero vemos todas las consecuencias que nos está planteando y pues son casi exactamente los mismos problemas que tiene el tabaco, por decirlo así, para hacer un comparativo, ya no se diga también el alcohol. Pero aparte del tabaco tiene una serie de agregados químicos, como el alquitrán y otros que no son naturales, que si bien, como usted lo señala, no necesariamente el hecho natural tiene que ser mejor, pero tiene una serie de agregados químicos, el tabaco, que también afectan y generan una problemática muy similar a lo que se está planteando en el caso de la marihuana. Ahora, ¿por qué algunas voces muy calificadas, como el doctor Juan Ramón de la Fuente, rector de la universidad, secretario de salud, una voz muy prestigiada como psiquiatra, no hace mención a todos los trastornos psiquiátricos que usted los manifiesta, porque él expresa que sí es necesario la legalización? Mi pregunta sería en este contexto: el hecho de que exista, de que se legalizara la marihuana, ¿permitiría hacer una separación, un análisis, un estudio para que esos componentes que sí benefician a la salud, que sí ayudan o contribuyen, ¿sí?, o sirven, ¿sí?, de alguna manera temperan enfermedades crónicas degenerativas que ya no tienen solución, pero que le dan una mejor calidad de vida al enfermo? Y si de otra manera, como no está legalizada, pues entonces no se puede llevar a cabo ese proceso, ¿sí? ¿Puedo contestarle? Como el caso del tabaco. El tabaco está totalmente aprobado y legalizado, igual que el alcohol, y que por lo que manifiesta genera tantos problemas o más que la propia marihuana en sí. A ver, contesto rápidamente algunas cosas. No es mi intención entrar en debates ni tratar de tener una voz más autorizada que la del doctor Ramón de la Fuente, ni mucho menos. Lo primero que le tendría que decir es que en todos los debates, y he estado en varios, cuando yo hablo de estas cosas me dicen: oye, nadie está hablando de menores de edad, nadie está hablando de mujeres embarazadas. Digo, ¿y si empezamos así? O sea, el problema es que en todas las comunicaciones, en el periódico y etcétera, nadie aclara que hay consenso entre las personas más aguerridas hacia la legalización total de la marihuana, de que es dañino, y especialmente para los menores de edad, nomás que no se habla.
Pero cuando yo he estado, y le digo con gente de CUPID y con mucha gente, no, está clarísimo que para los adolescentes sería un riesgo enorme. Bueno, quizás no lo hemos hecho suficientemente claro. En cuanto al tabaco y el alcohol, sí tienen muchas cosas. No es que tenga el cigarrillo en la forma del tabaco, sino la combustión la que genera el alquitrán y algunas cosas. Mientras se queme, va a pasar. Pero lo que sí quisiera decir es que no es lo mismo si se llega a cambiar, yo les digo, yo no soy abogado, yo no me voy a meter en eso. Si se llega a cambiar la legislación, tendría que quedar muy claro para un profesor de escuela que no es lo mismo que el muchacho esté fumando afuera tabaco a que esté fumando cannabis, porque el tabaco aumenta el desempeño cognitivo y el cannabis lo disminuye. Lo mismo, que no es lo mismo que se vendan en las esquinas cigarros de tabaco a que se vendan cigarros de cannabinoides, porque el tabaco aumenta los reflejos, la nicotina aumenta los reflejos y el cannabinoide las disminuye. Por lo demás, los demás son otra serie de cosas. Nadie, cuando hablan de la legalización, y es lo único quizá que voy a decir ahorita, porque además si de verdad me tengo que ir corriendo en 5 minutos, están hablando de un término excesivamente amplio. ¿De qué hablamos? De despenalización del consumo, de despenalización de la compra, por ejemplo, de los cambios en la legislación. Ya me lo puse, pero estoy completamente a favor de que la legislación que en este momento limita la investigación y limita el acceso de las sustancias con probado potencial en ciertos públicos, en ciertos grupos, a ciertas dosis, estén disponibles. No veo ninguna razón porque algo que está aprobado por FDA no esté al alcance del paciente que lo requiere. Y eso es una parte de la legalización, pero no tiene que ver con la otra parte, que es que si se hacen coffee shops o no se hacen coffee shops, etcétera. Son muchos niveles al hablar de cambios legales. Entonces a mí me parece que los cambios en COFEPRIS, por ejemplo, que facilitaran el acceso de las sustancias con potencial terapéutico para estudios multiclínicos deberían de existir en México. El acceso a esas sustancias en los laboratorios de investigación debería ser más fácil. Y hasta ahí muchos estamos de acuerdo, y que a los jóvenes, a los menores de edad sobre todo, a las mujeres embarazadas, a quien no quiere estar en contacto, es obligación también protegerlos, porque ahorita el humo de segunda mano, pues nada más cosa de ir a cualquier concierto, nadie protege al que no quiere fumar, están fumando y el humo de segunda mano entra. Entonces la legislación son muchas cosas, ¿sí? Es lo que quisiera comentar. Y por acá había una, perdón, sí, ahorita. Doctora, muchas felicidades por su plática muy ilustrativa, y usted muy inteligente, muy interesante. Muchísimas gracias por su presencia. Rápidamente, ¿cuáles son los efectos físicos y psicológicos en el momento de la abstinencia de la marihuana? Yo sabía que eran tremendamente agresivos. No, la abstinencia en primera solo se da en usuarios de muchos años, o sea, de regulares de tiempo o de cantidades muy altas. Ajá. La abstinencia tampoco es tan importante en un sentido como puede ser la abstinencia a la heroína, que esa sí es tremenda, pero se sienten tan mal que agresivos no pueden ser, están fatal. Pero la abstinencia acá es una abstinencia que con mucha frecuencia no se presenta por el depósito. Delta 9-THC se deposita en grasas y se deposita una semana. Entonces, si el patrón de consumo es de cada 8 días, no se vive la abstinencia. Como encontraron la abstinencia inequívoca, porque todavía hay quien dice es que no produce abstinencia. Sí produce abstinencia, sí produce cambios en el cuerpo. Fue cuando encontraron al antagonista del receptor CB1, al compuesto que se une al receptor y evita que el THC se una, que era el rimonabant, el que tuvieron que retirar en fase 4. Ahí, al dárselo a muchachos que tenían sobrepeso para ver si dejaban de comer, resulta que algunos eran usuarios de cannabinoides y entonces caían en abstinencia. Pero no se asocia a la violencia, porque en realidad en la abstinencia la gente se siente mal, lo que tiene ganas es de estar guardado. Muchas gracias. No sé cómo... ¿Hay dos? Sí. Sí, yo tengo dos preguntas. La primera es, en los estudios vemos resultados con sesgos muy grandes. Tiene que ver, como dice, con las variables de las personas, ¿no? Cada persona reacciona diferente. Y de la planta. Pero ¿qué tanto tiene que ver el que no haya sido legal por tanto tiempo con el sesgo que tienen los resultados de todas las investigaciones? No es un sesgo, porque un sesgo es algo intencional. Hay variabilidad. La
variabilidad. No es un sesgo, no está dirigido. Y créanme, yo no tengo ningún interés en hacerle propaganda en contra ni antes. Yo me regreso al laboratorio y pues si mis células no liberan anticuerpos, pues no liberan anticuerpos y ya. ¿No? No es un sesgo, es una variabilidad. La variabilidad tiene que ver porque son 500 sustancias con diferentes cantidades en diferentes poblaciones. Tiene mucho que ver con eso. Por eso los estudios a los que les creemos más son los de delta 9-THC o cannabidiol o cannabinol, son los estudios clínicos. Ahí es donde vamos a ver. En esos estudios clínicos se utiliza una dosis de un compuesto o una mezcla de dos. En Estados Unidos sí hay marihuana que están controlando más o menos qué cantidad de cannabidiol tiene. Y en el Instituto Nacional de Abuso de Drogas hace estudios con cigarrillos con un contenido determinado de THC y de cannabidiol. Y los efectos que les comenté, muchos están hechos con esos y son THC. Claro, otros son en población abierta, retrospectivos, que no sabes qué más les pasó. Desde luego muchísimos factores de confusión, pero lo que estoy tratando de mostrarles son metaanálisis y cosas en donde después de muchos años parece haber consenso. La segunda es ¿qué tanto hay un turismo de segunda mano como los conciertos? Sabemos poco, sabemos que se absorbe muy bien. De hecho, yo no sé si ustedes sepan que ya, por ejemplo, en el cigarro, pero fíjense cuántos años, en 1950 todas las tabacaleras decían que era medicina y no hacía nada. Y pasaron muchos años para que llegáramos a conclusiones inequívocas, son difíciles de conseguir, y ahorita incluso con el tabaco se habla del cigarro de tercera mano, que es cuando la gente fuma mucho y los espacios se quedan impregnados. Entonces, bueno, eso que no teníamos ni conciencia que existía, va apareciendo conforme tú mides el metabolito de la sustancia. La forma de saber que te expusiste a una sustancia que tú no consumiste es que tengas el metabolito en tu cuerpo. ¿Sí? Y entonces hay, pero se sabe poco. Sí hay absorción por piel, claro. Esta, si quieren, y terminamos ahí. Muchas gracias. Acerca del cannabidiol, ¿cuáles son sus funciones esperadas que querían procesar? Y por lo que dijo, se encuentran cantidades muy bajas dentro de la planta de nada natural, ¿no? Se está pensando y es abierta la investigación para crear un bioproceso que se... Sí, la verdad es que hay muchísimo interés en el cannabidiol, yo le tengo mucha fe. En primera, no es psicoactivo, entonces eso es maravilloso porque no produce el riesgo de adicción. ¿Qué se espera? Lo extraordinario es que sea antipsicótico. No solo que favorezca la manifestación de brotes psicóticos, sino antipsicótico y analgésico. Ustedes si buscan en NIDA, National Institute of Drug Abuse o lo que sea en la red, estudios clínicos en procesos de cannabidiol, se está apostando muchísimo a un efecto muy interesante antipsicótico y analgésico, cuando menos. Igual no se caiga en el camino, ¿verdad? Pero tiene con el juicio. Gracias. Martín del Campo por esta gran exposición y lo único que nos queda es dar las gracias y un reconocimiento de la universidad.